Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos puntuales para poder también terminar puntuales hemos dicho en torno de las 8:30, como ayer, 9:25. Probablemente hoy el coloquio se prolongue un poquito más porque se van un poco acumulando cuestiones de estos dos primeros días junto con las que hoy salgan. Y nada, hoy nos toca de esta obra de teatro, tal como la plantea casi el profesor Juan Francisco Fuentes, planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Hoy el desenlace, que es después del contexto internacional y de las claves políticas, que fue el primer día, conspiraciones. Ayer, hoy ha salido en un diario madrileño precisamente un largo reportaje sobre las conspiraciones del 23F, esto de alguien que conoce muy bien, el profesor Juan Francisco Fuentes, y hoy nos toca ya el desenlace, que es efectivamente el golpe. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por su presencia y por superar dificultades de estos días y estar presentes con nosotros, siempre claro para quienes, no solo quienes convocamos, sobre todo para quienes son los ponentes, claro, tener la interlocución física, ¿no?, visual, con tan buena audiencia como la que forman ustedes, es estupendo, claro, es un elemento de estímulo, ¿no? Y yo creo que eso también lo agradece mucho el profesor Fuentes, y yo también se lo agradezco mucho. Está con nosotros esta tarde quien es el responsable último de toda la programación de la cátedra, de esta cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, el director del área de prospectiva, reflexión y palaumacaya, que es el equivalente de CaixaForum y de la cátedra en Barcelona, Sergi Lona, y bueno, esto de nuevo a todos ustedes muchas gracias, y Ale, vamos a pasar le damos la palabra de nuevo, le dejamos la palabra al profesor Fuentes. Muy bien, muchas gracias. Me sumo a las palabras del profesor José Luis García Delgado. Efectivamente, aquí se ha creado un ambiente que siempre es muy de agradecer, y en circunstancias tan excepcionales, en que ya solamente este hecho de poder encontrarse a gente, además con tan buenos amigos, y poder debatir, aunque sea a distancia y con la mascarilla puesta, pues ya es realmente un regalo excepcional. Esta tarde, efectivamente, nos acompaña el director de prospectiva de la cátedra La Caixa y de la Fundación La Caixa, y quiero aprovechar también la ocasión, como hice el primer día con la directora de CaixaForum Madrid, para agradecer el haber hecho esto posible, el propiciar estos encuentros, estas ideas, estos debates, ¿no? Este regalo que ha sido para mí este curso de 3 clases. Yo creo que no les descubro nada si les digo que el 23F, por diversas circunstancias, se presta a un tratamiento literario. El propio profesor García Delgado me ha indicado algo que no se me había ocurrido, y es el planteamiento dramático-teatral de este curso. Sí, es verdad, es así, ¿no? Aunque probablemente tiene más que ver la proyección literaria del 23F como acontecimiento histórico, tiene más una vena narrativa. Se presta a ser tratado como una novela de espías, la parte conspirativa, a lo John le Carré, a un thriller político. Yo creo que la gran novela sobre el 23F, uno de los grandes episodios nacionales de la España reciente, que es el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, tiene mucho de thriller político, pero documentado. Ahí se ve el oficio del novelista. Pero todo eso está documentado, y todo eso, con alguna cosa puedo discrepar, luego lo diré, pero sustancialmente es lo que ocurrió, y nos dice más de lo que sabíamos cuando escribió el libro. Y tiene mucho también de esperpento. Por eso, aunque mi visión del golpe y de sus prolegómenos es la de un historiador, yo quise encabezar mi libro sobre 23F con esta cita de Valle Inclán. El majo del Guirigay presumía tener en la mano los hilos de la conjura militar, o cuando menos tales seguridades daba en Palacio. Cuando elegí esta cita para encabezar mi libro, pensaba en la misma persona que están ustedes pensando ahora mismo. También se puede interpretar como un episodio tardío del género de la españolada.
Yo creo que cumple esos grandes tópicos del género y efectivamente un periódico sueco lo vio así al dar la noticia al día siguiente, 2 días después. Un torero asalta el Parlamento español. Pero de todos estos ingredientes, a caballo entre la literatura y el imaginario colectivo, y esto ya definitivamente tiene mucho que ver con la historia, el que más le cuadra, creo yo, es el componente vallinclanesco, que podemos reconocer en la descripción que hizo del 23F Leopoldo Calvo Sotelo en sus memorias. 3 minutos dramáticos y 17 horas grotescas. Esa es la historia del 23F contada por uno de sus protagonistas y víctimas, tal vez la principal víctima propiciatoria, puesto que iba a convertirse en presidente del gobierno esa tarde y hubo que demorar ese acto unos días. Lo ocurrido en el hemiciclo y en otros escenarios del golpe, eso que en mi libro llamo un circo con 3 pistas, es sobradamente conocido. De todas formas, es tal la cantidad de teorías conspirativas, de rumores, de mala literatura, de mentiras que se han vertido sobre aquellos hechos, que yo soy partidario de volver a las fuentes directas e irrefutables. Por ejemplo, al vídeo, al audio, a las fotografías del 23F, por ejemplo, se pueden elegir muchas de ellas. Está la famosa de Manuel Barrio Pedro, probablemente insuperable, pero esta tiene una capacidad de evocación, bueno, que tienen muchas otras, pero esta nos muestra al general Gutiérrez Mellado dando la cara frente a sus insubordinados, a su amigo Adolfo Suárez, saliendo en defensa del general zarandeado por los golpistas. A la derecha, la tribuna de oradores usurpada por el teniente coronel Tejero. Insisto, se podía haber elegido otras muchas. En todo caso, yo creo que hay que insistir en esas imágenes y en esos sonidos, en ese vídeo, en esas fotografías, en esas grabaciones, antes de que nos lo roben todo, antes de que nos dejen sin esas imágenes, no porque vayan a desaparecer, sino por algo peor, porque sean sustituidas por otras, que es, yo creo, en lo que estamos en los últimos años. Y que con esas imágenes impostadas o falsas directamente se construya una alternativa a la versión oficial de los hechos, que es sustancialmente cierta, pero imperfecta, como todo relato sobre la realidad, que se construya una teoría alternativa tan mendaz, pero también tan sugestiva como cualquier teoría conspirativa. La intención de esas operaciones de sustitución de la realidad por un constructo en torno a la realidad, me parece que, aparte de fines comerciales, que son más o menos comprensibles, de vender ejemplares de libros, de ganar audiencia, yo creo que persigue otro objetivo que es mucho menos comprensible, mucho menos defendible incluso. Puede estar el estado de necesidad de algunos autores, pero esto yo creo que va más allá. Y es privar a la democracia española de uno de sus mitos fundadores. Un mito que acabado además con otros mitos que han estado muy presentes durante décadas, probablemente siglos, instalados en el imaginario colectivo, por ejemplo, el del calvinismo español o el de esa concepción fatalista de la historia de España que expresó Jaime Gil de Viedma en un poema muchas veces citado: de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Pues bien, esta es una historia, la del golpe, la de la transición democrática, que termina bien, que termina razonablemente bien dentro de los límites que la historia ofrece para un final feliz. Ya dijo Azaña, la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Por tanto, tampoco hay que esperar mucho más de la libertad y de la democracia de lo que pueden dar. Pero una de las consecuencias del fracaso del golpe fue precisamente el fin de la etapa del desencanto que se había instalado en la sociedad española a partir de finales del 78, principios del 79. Fue como un nuevo flechazo con una libertad, con una democracia que estuvo a punto de perderse. En el programa de esta última clase habrán visto que hay 2 epígrafes en el desglose que guardan estrecha relación. Yo los voy a tratar en paralelo y van a ver que es muy difícil tratarlos por separado. 2 golpes o más en uno. Y el otro, ¿por qué fracasó el golpe de Estado? La existencia de varios proyectos de golpe es una de las razones del fracaso del golpe.
Hay varias explicaciones de por qué fracasó el golpe de Estado, pero desde luego en esas contradicciones, en esa imposibilidad de armonizar, que es un verbo que utiliza significativamente Armada en algún pasaje de sus memorias, de armonizar proyectos distintos, tentativas distintas, futuros distintos, ahí está una de las razones del fracaso del golpe de Estado. Hay 2 o 3 proyectos distintos. Desde luego, los 2 que se encontraban en los extremos opuestos, para decirlo claramente, el de Tejero, el golpe duro, y el de Armada, resultaron ser incompatibles. Y además parecía muy difícil que llegaran a ser compatibles. Y ahí está el tercer golpe, una especie de tercera vía, que es la que representaba el general Milans del Bosch, que era el que tenía que poner de acuerdo a los dos golpes y a los 2 protagonistas del 23F. El protagonista del golpe duro, el hombre que, por utilizar una expresión que yo le he visto citada alguna vez, el hombre que dio la campanada. Por otro lado, el general Armada, el hombre que aparece en todos los comentarios, en todas las cábalas, en todos los rumores en las semanas anteriores, en los meses anteriores, sobre una posible alternativa a Adolfo Suárez. El problema entre los 2 que intentó soslayar Milans del Bosch, más allá de algo que no se ha demostrado y que a mí me parece muy dudoso, y es que hubieran llegado a coincidir en una reunión golpista en vísperas del 23F, por tanto yo creo que se encontraron en la medianoche del Congreso de los Diputados, en la medianoche del 23 de febrero en el Congreso de los Diputados, sin conocerse. El problema está en la incompatibilidad biográfica, en la incompatibilidad de proyectos, en la dificultad de aunar dos proyectos tan distintos. Eso es lo que se dilucida en esa conversación dramática que tienen Tejero y Armada entre aproximadamente las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Y ahí en parte se decide el golpe. ¿Qué hubiera pasado si los golpistas hubieran superado esa gran prueba de esfuerzo, que era realmente muy difícil, pero podía haber ocurrido? Pues eso no lo sabremos. Yo creo que se habría estrellado en el siguiente obstáculo, que hubiera sido muy superior aún que el que opuso el teniente coronel Tejero a los planes de Armada. Lo que ocurre en esa conversación es lo siguiente. De entrada, al parecer, el general Armada le dice a Tejero que las cosas se han complicado mucho, que todo se ha vuelto en su contra, que le han dejado solo y que tiene que aceptar una solución razonable. Que es exactamente lo contrario de lo que Armada acababa de decirle al círculo de las autoridades leales, constitucionales, reunidas en el Hotel Palace, a las cuales Armada les había dicho que, a pesar de las buenas noticias que llegaban de las capitanías generales sobre el fracaso del golpe, él sabía de buena tinta que había algunas capitanías generales que estaban a punto de sublevarse. Yo creo que el juego de Armada es muy fácil de entender. A las dos partes les presentaba una situación desesperada, que obligaba a las dos partes a negociar y a buscar un negociador. ¿Quién iba a ser ese negociador? Alfonso Armada. Bien, a Tejero le dice eso, todo se ha vuelto en su contra, pero él le ofrece una salida airosa. Lo que le ofrece, se ha contado muchas veces, lo ha contado de distintas formas Armada, es lo que me cuenta Armada en esta carta que ya les cité ayer. Después, ante el informe de que querían meter los geos, fui al Congreso para hablar con Tejero, el cual me prometió que si no entraban los geos, allí no pasaría nada, pero que si intentaban una solución por la fuerza sería una catástrofe. Yo a Tejero, esta es la frase clave, le ofrecí en nombre de la Junta de Jefes de Estado Mayor un avión para marcharse al extranjero y que dejase libre a los diputados. Él rechazó el avión, pero me prometió, como he dicho, que si no entraban los geos no pasaría nada. Bien, esto es lo que a mí me dice en la carta. Lo que el propio Armada cuenta en sus memorias es, comillas, y comparen con lo que tienen delante. Trato de convencerle de que hay que buscar una solución constitucional al problema y de que no puede haber víctimas. Por tanto, sí le hizo una oferta política. Eso es lo que él reconoce
en sus memorias. Por eso les decía ayer que las contradicciones de Armada llegan al extremo no solo de negarme cosas que a mí me parecen evidentes y que además tampoco tenían por qué comprometerle, algunas de ellas, sino negarse a sí mismo. Y de ahí la importancia de cotejar fuentes, testimonios distintos, aunque sea de la misma persona. Lo que cuenta, además, en sus memorias es que en esa conversación la relación entre Tejero y él fue respetuosa. Lo que me contó a mí es que en algún momento de esa conversación hubo una tercera persona, un oficial de la Guardia Civil, un oficial de Tejero, que en un momento dado le preguntó a Tejero, señalando a Armada, ¿le pegamos un tiro? Armada me dijo que nunca en su vida había pasado tanto miedo. Y Armada estuvo en el frente ruso en la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordarlo. ¿Qué es lo que indignó tanto al oficial de Tejero? Y según otros testimonios, al propio Tejero. Yo creo que el momento de no retorno, cuando se puso en manifiesto la imposibilidad de armonizar, insisto, por utilizar un verbo con el que Armada tiene una cierta fijación, de armonizar los dos golpes, fue cuando Armada le pidió a Tejero que le dejara dirigirse a los diputados y Tejero le pidió detalles de la propuesta que iba a presentar en el hemiciclo del Congreso. Y en ese momento, Armada, todo esto, por supuesto, a mí no me lo reconoció, me lo negó todo rotundamente, pero en fin, todo indica que las cosas ocurrieron así. Y en ese momento, Armada cometió, a mi juicio, un error verdaderamente increíble. Una persona de su experiencia y una persona inteligente como era él. Y es decirle la verdad. La propuesta de Armada es la que tienen ustedes delante, está tomada de este libro, de Joaquín Prieto y José Luis Barbaría, publicado el año 91, un libro lleno de revelaciones. Hay unas cosas que yo no comparto del todo, pero es un libro que sigue siendo una fuente probablemente no superada sobre el 23 de febrero. Y aquí se reproduce por primera vez, aunque creo que había salido algo, un extracto, un artículo, anticipándolo en El País, en el que trabajaban los dos periodistas, aquí se reproduce por primera vez esta lista. Esta lista corresponde a la agenda de una doctora, de una médico de los servicios del Congreso de los Diputados, la doctora Carmen Echave, que por su profesión disfrutó de una cierta libertad, de una absoluta libertad para entrar, salir, hablar con unos, con otros, sobre todo a medida que fue pasando la noche. Y por tanto, ir recabando información y hacerse una idea de lo que estaba pasando, que desde luego no estaba en absoluto, como veremos luego por el propio testimonio de Suárez, al alcance de las víctimas de aquel secuestro. Pues bien, en esas idas y venidas, la doctora Echave fue tomando nota de los nombres que Armada le fue diciendo a Tejero del gobierno que iba a presidir él, un gobierno de salvación nacional, de concentración, un gobierno de coalición presidido. Creo que la letra es casi legible, pero bueno, si ustedes confían en mí, probablemente aquí se vea mejor. PTE. Armada, presidente Armada. No les voy a leer toda la lista. Hay ministros de UCD o exministros de UCD, hay algún empresario, Ferrer Salat, hay algún periodista, el último de ellos, Luis Marianson como ministro de Información, me parece que ministro de Información. Hay 4 socialistas, hay 2 comunistas, como les decía ayer, Ramón Tamames y Jordi Soletura. Hay algún otro militar no muy conocido entonces. Está Areilza como ministro de Asuntos Exteriores. Está, me parece que Javier Solana, creo recordar. En fin, ahí tienen la lista. Está Sabino Fernández Campos. Y esa es la lista que Armada leyó, sea porque llevara el papel, sea porque la recitó de memoria en esa conversación, en el momento culminante de esa conversación, del que dependía que Tejero diera luz verde a la operación Armada, es decir, que permitiera a Tejero, a Armada, entrar en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, dirigirse a los diputados y contarles cuáles eran sus planes para sacar adelante aquello, que era básicamente presidir un gobierno de concentración nacional o de salvación nacional y con eso, si tenía su autorización, supongo, ir a la zarzuela y presentarle al rey el hecho consumado. Al oír la composición de este gobierno
y por tanto al saber ya definitivamente cuáles eran los planes de Armada, Tejero dio por terminada la conversación con un argumento que yo creo que es de una lógica aplastante, que él no había dado un golpe, no había dado la campanada, como dijo en alguna ocasión, para pasar de un gobierno de UCD a un gobierno de coalición con ministros socialistas y comunistas. Eso parece que era una cosa de sentido común y, por tanto, es incomprensible que Armada pensara que Tejero iba a dar luz verde a esa operación e incluso es incomprensible que le contara la verdad en ese momento. Es decir, para que se formara un gobierno de coalición con la gente de Carrillo, como dice Tejero en una conversación telefónica de la que existe la grabación, en una conversación telefónica con García Carrés, en la que le cuenta la conversación que acaba de tener con Armada, que ha ido muy mal, que Armada pretendía llevar a cabo una chapuza, es la expresión que utiliza Tejero en esa conversación, y que quería formar un gobierno con ministro de UCD, con el ministro no sé qué y gente de Carrillo. Y es esto. Es la lista que le leyó Armada. Por tanto, es muy difícil negar, sea o no materialmente auténtica esta lista, que yo tiendo a creer que sí, mientras que Javier Cercas me dijo que él tenía serias dudas sobre la veracidad de esta lista, que está sobre una página que corresponde al mes de noviembre de 1981. Por tanto, sí, efectivamente, puede ser lo que contó la doctora Echave. Desde luego, si no es auténtica, lo parece. Hablemos del gobierno que Armada tenía pensado proponer al Congreso de los Diputados. Tienen delante la lista, la hemos comentado por encima. Antes de que Tejero diera definitivamente por rota la conversación, o más bien un intento desesperado de que Tejero depusiera su actitud, Armada le ordenó que llamara al general Milans del Bosch, porque esa era la gran esperanza de Armada y eso es lo que da sentido a una situación que de otra forma sería no solo esperpéntica, sino absurda. Es decir, que Armada confiaba en que Milans, que hacía de engarce entre los dos golpes, convenciera a Tejero para que diera luz verde y el golpe siguiera adelante. ¿Hasta dónde? Eso habría que verlo, Pero de momento ahí había un semáforo que se había puesto en rojo, y había que conseguir que se pusiera en verde o por lo menos en ámbar. Y efectivamente Tejero, que estaba claramente a las órdenes de Milans, llamó a Milans a Valencia, le contó a Milans lo que Armada le acababa de decir y de pedir. Milans le dijo, sin entrar en detalles, que obedeciera en todo al general Armada y Tejero le dijo, mi general, yo eso no lo puedo hacer. Y colgó. Y ahí se acabó la conversación con Milans y ahí se acabó, se puede decir, la última posibilidad, la primera y la última posibilidad de engarzar los dos golpes. ¿Es auténtica la lista de Armada? Un personaje incluido en ella me dijo que sí. Sin dudarlo, rotundamente. Le pregunté si los que estaban en la lista lo sabían y me dijo que no. Luego un amigo común me dijo que sí lo sabía, que Armada le había llamado unos días antes por teléfono para preguntarle, para contarle sus planes y preguntarle si podía contar con él o no. Lo que yo no sé es si esa llamada fue antes o después de la dimisión de Adolfo Suárez. Porque ahí mi gran pregunta, y yo ahora discrepo un poco, todos tenemos derecho a contradecirnos, no solo el general Armada, de lo que decía en mi biografía de Suárez, yo ahí tuve la impresión de que Armada abandonó la idea del golpe con la dimisión de Suárez, puesto que efectivamente, y eso sí lo sostengo, en origen era un golpe como Suárez. Pero después de los testimonios que les cité ayer y de otros documentos a los que he tenido acceso, alguno lo citaré más adelante, mi impresión, tengo casi la certeza de que Armada siguió adelante con sus planes. Les decía que hay quien sostiene que es falsa. Entre los especialistas en el 23F, entre aquellos que, como me dijo Javier Cercas, que estaba enfermo, que era una enferma del 23F, me lo dijo así, y le entiendo, ¿no? Entre los obsesos con este tema hay disparidad de opiniones. Yo insisto en que tiendo a creer que hay algo ahí que me dice que es auténtica,
E insisto, si no es auténtica, desde luego se parece mucho. Es decir, yo no sé si las cosas ocurrieron tal cual las contó la doctora Echave, pero desde luego el gobierno que Armada tenía en la cabeza desde hacía tiempo es el que tienen ustedes aquí delante. Es decir, eso que Armada me dijo que era literalmente un engendro. Ya ven, para Armada un engendro, para Tejero una chapuza. ¿Cómo se podía dar un golpe en estas condiciones si nadie creía en él? Si no es auténtica, yo digo que me inclino a creer que lo es. Desde luego se parece mucho al tipo de gobierno que Armada pensaba formar. La llamaba un engendro, y es evidente que lo es. Pero es un engendro que tiene una cierta lógica. Es un gobierno anti-Suárez. Yo creo que este gobierno lo tenía en la cabeza antes de la dimisión de Suárez y que Armada siguió o conspirando o siguió en la línea de la operación Armada, que es inicialmente una operación contra Suárez, por inercia a partir de la dimisión de Adolfo Suárez. Es un gobierno formado por personalidades políticas o de la sociedad civil especialmente activas en la oposición a Suárez, incluso dentro de su propio partido, o personalidades que se habían mostrado muy críticas con Suárez en los meses anteriores. Por ejemplo, Enrique Múgica, que además tenía ese grado de complicidad ya más activo por la famosa comida de la que hablamos ayer en Lérida. La pregunta es, ¿para qué un gobierno anti-Suárez cuando Suárez llevaba casi un mes dimitido? Y ahí es donde entra mi interpretación o reelaboración de la teoría que expongo en mi libro sobre Suárez y que recojo ahora o expongo en mi actual libro sobre el 23 de febrero. Es decir, que el gobierno se gestó, se elaboró en las semanas anteriores, incluso a la dimisión, en esas semanas en que Armada estuvo haciendo de relaciones públicas, de gerente, de director, de empresario, no sé cuál sería exactamente su responsabilidad, de un plan o para descabalgar a Suárez del poder o para tener preparada una alternativa cuando se produjera su cese, que previsiblemente iba a ser, como vimos ayer, todo apunta en esa dirección, mediante una moción de censura con apoyo de una parte de UCD. De ahí esa lista y de ahí esa primera interpretación que hice yo de esta lista. Primero, detectar el aroma anti-Suárez que tiene la lista y a partir de ahí plantearme si la operación Armada no terminó al conseguir el que parecía objetivo fundamental, que era la dimisión de Suárez, por las buenas o por las malas. Hoy creo más bien que siguió con sus planes, como vimos ayer en dos testimonios que cité, porque el relevo de Suárez por Calvo Sotelo le pareció más de lo mismo y porque probablemente no entendió que el rey en ese momento no le propusiera a él como sucesor de Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, pudiendo haberlo hecho, podríamos decir, gratis. Eso explicaría, a mi juicio, que Armada intensificara, a partir de la dimisión de Suárez, intensificara sus contactos con el grupo abiertamente golpista que dirigía Milans y que contaba con esa especie de verso suelto que era Tejero, dispuesto, como decía él, a dar la campanada. Armada necesitaba que alguien le fabricara ese vacío de poder que le daría al rey, convenientemente forzado por el golpe, una segunda oportunidad de nombrarle presidente del gobierno. El problema es que ese plan requería la colaboración de alguien como el teniente coronel Antonio Tejero. Insisto de nuevo, no era fácil, ni siquiera con la labor de mediación de Milans, no era fácil que Tejero y Armada, Tejero se declaró alguna vez republicano, Armada era por encima de todo monárquico, Tejero era teniente coronel, Armada era general, llegaran a ponerse de acuerdo. Les decía que hay 2 o 3 golpes en marcha. Está el golpe de Tejero, cuyo objetivo fundamental era la instauración de una junta militar presidida por el general Milans del Bosch. El golpe de Armada pretendía la creación de un gobierno de salvación nacional, presidido por él y avalado probablemente por el Parlamento e inevitablemente refrendado por el rey.
En cierta forma, los dos se necesitaban. Digamos que los dos se repelían y se necesitaban al mismo tiempo. ¿Qué necesitaba Armada de Tejero? Que creara una crisis para poder resolverla. Tal vez sea más difícil entender qué necesitaba Tejero de Armada, pero yo creo que es comprensible. Si conocemos un poco los entresijos de la historia, las conversaciones previas de Tejero, las reuniones, lo que se decía entre los golpistas, lo que Tejero dijo a alguno de sus subordinados al atraerle al campo golpista. Y alguno de sus oficiales le preguntó, bueno, ¿por qué Armada, ¿no? Porque ellos entendían que, en fin, que Armada estaba en otra cosa, ¿no? en otra onda. Y Tejero le dio una explicación que yo creo que demuestra que era un golpista, pero no era del todo tonto. Ellos necesitaban movilizar por lo menos a algunos generales. Y los generales solo se iban a mover si detrás del golpe estaba el rey, o por lo menos no era contra el rey. Y el general que garantizaba ese, digamos, que le daba ese marchamo monárquico al golpe era el general Armada. Por eso también Tejero necesitaba Armada y en cierta forma se necesitaban, por tanto, los dos. La cuestión naturalmente estaba en saber qué peaje estaban dispuestos a pagar el uno y el otro por conseguir su colaboración. Tejero a Armada para que Armada le diera un aire de respetabilidad monárquica a un golpe como el suyo. Y Armada necesitaba a Tejero para crear una crisis extrema, un vacío de poder que le catapultara a él a un papel protagonista que le permitiera llegar a la presidencia de gobierno en esas condiciones. Y luego está lo de Milans, que era un híbrido entre los dos golpes, que yo creo que tiene una visión más instrumental del papel de uno y de otro, que pretende que primero que la cosa culmine, que el golpe se culmine hasta el final, digamos, instaurando una especie de junta bicéfala o gobierno golpista bicéfalo. Un gobierno de concentración presidido por Alfonso Armada y una junta de jefes de Estado Mayor presidida por él. Y pensaba que con eso sería suficiente, además, para mantener la fidelidad y, sobre todo, la colaboración de los sectores más levantiscos del golpismo. Bien, la imposibilidad de aunar los tres golpes, sobre todo los dos golpes extremos, fue desde luego un factor clave en el desenlace del 23F. El otro fue el rey. Esto es algo sabido, es muy difícil de rebatir, por mucho que a partir de entonces la extrema derecha se empeñara en demostrar lo que nadie ha demostrado en 40 años, y es que el rey fue el cerebro, fue artífice, fue cómplice del golpe de Estado y que en estos últimos años un sector de la izquierda, el independentismo vasco y el independentismo catalán, hayan hecho suya la teoría que siempre fue de la extrema derecha. Creo que es difícil caer más bajo. Todo lo más que se puede decir sobre el rey, y alguno pensará que no es poco, ahí las opiniones son libres, es que contribuyó con algunos gestos, con algunos comentarios en privado, como mínimo imprudentes, a debilitar a Suárez y, por tanto, a crear un ambiente propicio a las intrigas, a las conspiraciones, a la búsqueda de alternativas a un gobierno y, sobre todo, a un presidente que muchos consideraban desamortizado, que consideran amortizado y abandonado, además, por el propio monarca. Y lo mismo se puede decir del Partido Socialista Obrero Español e incluso de determinados dirigentes de UCD que estuvieron muy cerca de la operación Armada, por supuesto, sin tener ni idea de cuáles eran las amistades peligrosas con las que se trataba también Armada en esos meses, es decir, el doble juego. Si lo hubieran sabido, indudablemente habrían tenido, lo mismo que el rey, una actuación, creo yo, mucho más prudente. De los rumores que circulaban por los medios golpistas en las semanas previas al golpe, hay un comentario que que Milans atribuye a Alfonso Armada y que por una vez es cierto, que el rey está harto de Suárez. Y eso es así. Las conclusiones que se quisieran sacar de eso, la utilidad, el uso político, la finalidad que se buscó en esas palabras, el convertir esas palabras en banderín de enganche de un golpe de Estado ya es otra cuestión.
Pero eso es así. Se podrá decir, luego les hablaré un poco de la trama civil del golpe, se podrá decir que en eso estaba prácticamente toda España, a un nivel más o menos de enfado o de hostilidad con Adolfo Suárez. Pero aquí cada uno tiene su propia responsabilidad. La crisis se resolvió no solo cuando se produjo la dimisión de Adolfo Suárez, probablemente ya por agotamiento, como vimos ayer, sobre todo por la situación de su partido. Se resolvió al final por los cauces legales y además, digamos, por la pura cooptación continuista. Suárez propuso a Calvo Sotelo ser su sucesor. Calvo Sotelo pronunció unas palabras que no sé si reproduce él mismo en sus memorias, pero en todo caso están en algún testimonio plenamente fiable. Si no hay más remedio. Y ante esa muestra de entusiasmo, Suárez cursó la propuesta al rey, que a su vez, sin mayor demora, elevó la propuesta de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del gobierno a la espera de la correspondiente investidura. No hubo, por tanto, ni siquiera una demora anómala, no hubo nada en ese proceso, salvo algo que comenté ya ayer y que hay que recordar y hay que reconocer, y es la insistencia del rey en el nombramiento de Armada como segundo geme. Esto añade responsabilidad, indudablemente, imprudencia, es un error ya consumado en el papel del rey en el final del gobierno Armada, del gobierno de Adolfo Suárez, pero en todo caso parece demostrar también que el rey no tenía pensado nombrar a Alfonso Armada presidente del gobierno, porque pudo haberlo hecho en ese momento y se contentó con traerle a Madrid en calidad de segundo geme. La actitud del rey en la tarde-noche del 23 de febrero consistió en parar el golpe hablando con todos aquellos mandos militares de los que dependía el éxito o el fracaso de la intentona militar. Los capitanes generales, por supuesto, creo que habló con todos ellos y con algunos varias veces, pero también con algunos mandos inferiores, con coroneles de regimientos, que al final eran los que podían sacar la tropa a la calle. Por ejemplo, el coronel jefe de un regimiento de Madrid, esto me lo contó Alberto Oliart, al que el rey le prohibió que sacara las tropas a la calle, estaba a punto de hacerlo. Y el coronel le respondió lo siguiente: señor, yo cumpliré sus órdenes, pero ¿qué ocasión estamos perdiendo? Y ese era el espíritu, digamos, más extendido en el ejército. Ver la actitud del rey, seguir la corriente y seguir la cadena de mando. Al final lo que buscaba Milán era un efecto dominó en las capitanías generales. Yo creo que si se llega a sumar una segunda capitanía general, y hubo alguna que estuvo muy cerca de hacerlo, habría sido muy difícil parar ese efecto dominó, porque se estaban mirando los capitanes generales de reojo a ver quién era el siguiente en moverse, pero esa segunda ficha afortunadamente no cayó, y no cayó por la intervención del rey, por la intervención de otros mandos civiles y sobre todo militares, por ejemplo Quintana Lacazzi. Pero Quintana Lacazzi hizo un reconocimiento de una, no sé si decir, de una ingenuidad o, bueno, de una honestidad, llámenlo como quieran, un reconocimiento expreso de cuál fue su actitud y las motivaciones de su actitud en la noche del 23F. El rey me mandó parar el golpe y lo paré. Si me hubiera mandado tomar el Congreso de los Diputados, habría tomado el Congreso de los Diputados. Por tanto, si el ejército no se movió, fue porque el rey lo impidió. Conocemos bastante bien, decía, las actuaciones del rey a lo largo de esa noche, de sus colaboradores, de Sabino sobre todo, en primer lugar, a lo largo de aquellas horas, a pesar de las sombras de dudas que se han querido crear en torno a aquellas 17 horas que dura el golpe, especialmente sobre las primeras horas del golpe. Por ejemplo, sobre la supuesta tardanza en emitir el mensaje del rey en torno a la 1 de la madrugada. Bien, el mensaje se grabó a las 12, en torno a las 12. El equipo de televisión española había llegado como media hora antes, aproximadamente a la zarzuela, y se emitió a la 1. ¿Se pudo haber grabado antes o emitido antes? Es muy difícil. Si recordamos que los estudios de televisión española en Prado del Rey estuvieron ocupados por una columna golpista hasta las 9:30 de la noche. Por tanto, realmente es muy difícil, y la complicación que suponía nada más liberarse
gracias a una llamada desde la Zarzuela, precisamente al coronel responsable de esa columna, liberarse Prado de Rey, poner en marcha toda la operación para grabar ese mensaje en la Zarzuela. Y a partir de ahí, o mejor dicho, desde el primer momento del golpe, pero especialmente a partir de ese momento, se puede decir que la actuación del Rey es decisiva, que aquello que se había hecho discretamente por teléfono salió a la luz a partir de la emisión de su mensaje, y a partir de ese momento creo que se puede decir que el golpe estaba condenado al fracaso. Es decir, que en cuanto los mandos militares vieron que lo que les habían contado de un golpe respaldado por el rey era mentira, aquellos que habían tenido la tentación de sumarse a la iniciativa de Milans recularon. Y en todo caso, el solo anuncio, que creo que fue a las 10:30, de que el rey se iba a dirigir a los españoles por televisión, e insisto, creo recordar que el anuncio se hizo a las 10:30, ya paró algunos movimientos más o menos impulsivos de ciertos mandos militares, que prefirieron esperar a ver qué decía el rey. La primera impresión que tuvieron algunos es que al producirse la liberación del Congreso de los Diputados al mediodía, sobre las 12 del día siguiente, es que Armada había contribuido a salvar la situación, que él era el que, negociando con los golpistas, había conseguido la liberación sin víctimas, sin mayores estropicios, de la forma menos traumática posible. Eso lo cuentan algunos diputados de entonces, lo cuenta Manuel Fraga en sus memorias, recuerdo que lo cuenta Miguel Herrero, recuerdo que lo cuenta Miquel Roca, y los tres coinciden en algo, creyendo, como creyeron todos y creyó el propio Suárez, que Armada había sido el artífice de la solución del golpe y el artífice de la liberación. Se acercaron a darle las gracias y a los tres les extrañó mucho la expresión francamente taciturna del general Armada en ese momento. Y creo que es una percepción significativa en tres personas tan distintas de esa misma situación. Ir a felicitar a un mando militar por el éxito de una actuación realmente sobresaliente, si aquello había sido así, y encontrarse una actitud más bien taciturna, distante, que le chocó a los tres. Suárez contó también, se ha recordado alguna vez, y yo les voy a mostrar aquí cómo lo contó el propio Suárez en el seminario de la Fundación Ortega, en su testimonio transcrito por Juan Linz, contó cómo fue precisamente su desengaño, cómo fue toda la secuencia de aquella noche en relación con el papel de Alfonso Armada. Esta es la página en la que lo cuenta, y lo cuenta concretamente en este fragmento. Yo voy a intentar traducírselo. A lo mejor alguno de ustedes es capaz de leerlo, por lo menos algunas palabras se pueden leer. En todo caso, yo creo que si se lo voy leyendo, según mi transcripción, creo que podrán reconocer o no esas palabras. 23F. Creo que se ve, ¿no? 23F. En la noche, algunos GC, guardias civiles, me insinuaron que el general, es decir, Armada, estaba conferenciando, intentando la liberación, y sentí, quizá me hubiera equivocado. Pensó que se había equivocado con Armada. Que en un momento crítico como aquel, había estado a la altura de las circunstancias. Bien. Luego viene luego dice, convoca Consejo de Ministros y Junta de EM, Junta de Estado Mayor. Yo creo que quiere decir Junta de Defensa Nacional, porque es lo que ocurrió. Y debajo viene una frase, o mejor dicho, una palabra que no he conseguido traducir. Dice, pensando en, no sé si dice seguir. Si dice eso, coincidiría con lo que se ha comentado y se ha publicado en algún libro, en algún testimonio. Que al llegar a la Zarzuela, al mediodía del 24 de febrero, es lo primero que hizo Adolfo Suárez al salir del Congreso, y ahora veremos el encuentro con el rey, Suárez pretendió retirar su dimisión. Si dice eso. Bien, y a continuación hay dos líneas sobre la conversación que mantuvo con el rey. Me equivoqué. Aquí está ya con el rey. Y lo que dice es me equivoqué. ¿Con quién?
con armada. Y de ahí la contestación del rey. Agárrate, no te equivocaste, has sido el cerebro de todo. Esa es la respuesta del rey. Contaba Armada con apoyos internacionales para llevar a cabo su plan. Ya hemos visto que en la Zarzuela no los tenía. Podía tener otros apoyos. Hubo una posible trama internacional del 23F. La cuestión enlaza con la enigmática respuesta que el general Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano, nombrado hacía escasamente unos días, yo creo que no hacía ni un mes que había jurado el cargo, cuando le preguntaron sobre el golpe de Estado en España, aún no había terminado, pero yo creo que era ya en la mañana del 24, y contestó una frase muchas veces repetida y que ha dado lugar a muchas especulaciones. Es un asunto interno de los españoles, lo cual podría interpretarse como una indiferencia o como una cierta complicidad pasiva con los golpistas, al menos con la versión representada por Alfonso Armada. Insisto que hacía un mes escaso que Ronald Reagan, el nuevo presidente de Estados Unidos, había jurado el cargo, hacía menos aún que el nuevo secretario de Estado había jurado el suyo y, por tanto, creo que se puede entender que el general Haig no tuviera todavía un juicio formado sobre lo que estaba pasando en España y que estaba a la expectativa pensando únicamente en los intereses norteamericanos y, por supuesto, sin ninguna preocupación o inquietud sobre el futuro de la democracia española. La evolución de las relaciones bilaterales, digo esto porque tiene que ver con algo que vimos el primer día y es el problema de la OTAN. Y eran los problemas en las relaciones entre España y Estados Unidos durante el mandato de Suárez. Pero les decía que las relaciones bilaterales se conocen bastante bien gracias a documentación desclasificada que está disponible en la Jimmy Carter Library o en los trabajos de Charles Powell, por ejemplo, El amigo americano, o en un artículo que a mí me parece excelente de Arturo López Zapico titulado Anatomía de un asunto interno, la actitud del gobierno estadounidense ante el 23F, publicado por la revista Ayer en 2011. Lo que se desprende de esa documentación, exhaustiva, yo creo que bien analizada, bien interpretada, con sus luces, con sus sombras, con los encuentros y desencuentros entre el gobierno español y la administración norteamericana, cuidado, en la etapa de Carter, con lo cual la relación era más fácil de lo que fue después con Reagan. Lo que se desprende es que no hubo intervención de ninguna potencia internacional en el golpe. Lo que sí hubo fue alguna filtración de que algo muy grave iba a ocurrir ese día en Madrid. El dato lo da Javier Rupérez en sus memorias, en un pasaje en el que cuenta que ese día se iba a celebrar una reunión de unas organizaciones judías mundiales en Madrid, en un restaurante madrileño, y por la mañana uno de los responsables, da el nombre, es un nombre muy conocido, recibió una llamada de los servicios de inteligencia israelíes aconsejando a los organizadores que trasladaran esa reunión del restaurante, del céntrico restaurante madrileño que estaba prevista, a una casa particular, advirtiendo, cito, de que algo violento iba a ocurrir en el Parlamento. Y eso aconsejaba evitar el riesgo de una reunión pública en un restaurante del centro de Madrid. ¿Quién filtró esa información? Pudo ser Armada, que ese mismo día por la mañana, bueno, los días anteriores, como vimos ayer, porque me lo cuenta en esa carta que citaba antes, los días anteriores le dijo a Gutiérrez Mellado directamente que él estaba seguro de que iba a haber un golpe militar violento. Pero ese mismo día, en un acto que se celebró en Alcalá de Henares, con motivo del aniversario, creo que el 50 aniversario, no recuerdo exactamente qué efeméride, de la creación de la Brigada Paracaidista, un acto en el que, dice Armada en sus memorias, estuvo toda la guarnición de Madrid. Armada le hizo un comentario a un general, no recuerdo si era Juste, me parece, un comentario de este cariz. Me preocupa que Jaime pueda hacer una locura en Valencia. Y eso es así.
Ese es un testimonio irrefutable. Por eso, la pregunta que planteaba ayer al final, ¿estaba armada dentro o fuera? No es, como me dijo ayer amistosamente y con mucha razón Pepe Lasaga, una pregunta retórica. Estuvo dentro. Es que no se entiende muy bien exactamente el juego que se llevaba entre manos, provocando por un lado el golpe, por otro lado denunciando a los golpistas, finalmente presentándose como el apaciguador. Y está también, naturalmente, el papel del CSID, en una línea parecida a la de Armada, que pudo ser, por cierto, la fuente de los servicios de inteligencia israelíes. Ese turbio papel del CSID ha contribuido decisivamente a la elaboración, la circulación, la difusión de todo tipo de teorías conspirativas, como es lógico. Y como es lógico, además, porque es verdad que en el CSID, en el golpe del 23F, intervinieron agentes del CSID, unos a favor del golpe, otros probablemente en contra del golpe, y otros como agentes dobles, que es lo propio, por otro lado, de los servicios de inteligencia. Y a partir de ahí ya es muy difícil saber hasta qué punto hay una responsabilidad, digamos, institucional del CSID, que en todo caso fue plenamente reorganizado. Me parece que ya en la etapa de Alberto Oliart, de arriba abajo, para evitar otro episodio como el del 23F. Sobre esta cuestión, sobre la cuestión de un golpe teledirigido desde arriba, yo hago mías las palabras del coronel Mariano Aguilar en su reciente libro El ejército español durante la transición a la democracia. Por cierto, el general Mariano Aguilar fue enviado por sus superiores, concretamente por Gabeiras, creo recordar, al Congreso de los Diputados a ver qué estaba pasando en la tarde del 23F y pudo circular por allí y hacerse una opinión sobre cuál era la situación en el Congreso. Y lo que dice el coronel Mariano Aguilar en su libro es, primero, glosa esta teoría conspirativa en su versión, digamos, más posmoderna. Y la glosa con esta expresión. El 23F fue ejecutado por los servicios secretos y dirigido por el rey. Y a partir de esa expresión, digamos, quintaesenciada de la teoría alternativa sobre el 23F, se pregunta, a mi juicio, con toda la razón, lo siguiente. ¿Alguien en pleno uso de sus facultades mentales puede pensar que en ese caso no hubiera triunfado el golpe? El libro tiene además un enorme interés porque transcribe íntegramente el diario de bastantes páginas que escribió el general Gabeiras a lo largo de la noche del 23 al 24 de febrero y en los días siguientes, sobre lo que ocurrió esa noche en el cuartel general, lo que ocurrió en Viterbo, lo que ocurrió en la reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor, de la Junta de Defensa al día siguiente sobre sus relaciones con Armada, que era su segundo de a bordo y además eran viejos amigos. Tengo que decir que si ustedes leen en paralelo el testimonio de Armada y el testimonio de Gabeiras, verán que no coinciden en nada. A veces a los historiadores nos lo ponen realmente muy difícil. Yo quería, y uno de los testimonios interesantes que aporta Gabeiras es que en un momento determinado de la noche, a su regreso de una de las reuniones en la Junta de Jefes de Estado Mayor en Vitruvio, él transmite la sensación que le dio al regresar a su despacho. Y es que el cuartel general del Ejército se había puesto del lado del golpe. Esa es la impresión que él tuvo al retomar el mando en su despacho. Bien, yo quería terminar con una serie de reflexiones muy rápidas, 5 reflexiones, 5 conclusiones, reflexiones que se refieren en primer lugar a un tema que apenas he abordado, que es el de la trama civil. Si hubo una trama civil, si consiguientemente, puesto que solamente un civil fue condenado por el golpe, si hubo impunidad, es decir, si los civiles golpistas disfrutaron de una impunidad que no tuvieron los militares. Yo no lo veo así. De entrada hay un problema de definición. Si ustedes han seguido la complejidad de las conspiraciones, de las intrigas, del ruido de tenedores que decía Calvo Sotelo, de los meses anteriores a la dimisión de Suárez, entenderán lo difícil que es perimetrar el concepto de conspiración, el concepto de trama civil, el concepto de golpe o de
todo aquello que se fue fraguando en los meses anteriores. Si entendemos por trama civil el conjunto de todos aquellos que hablaban mal de Suárez y que hacían planes para acabar con él, la pregunta no sería quién estaba dentro de la trama civil, sino si había alguien fuera, porque hablar mal de Suárez se convirtió en aquellos meses en el deporte nacional. Por tanto, hay que ser un poco más exigentes con el concepto mismo. El gran engaño, el gran autoengaño en que incurrió Alfonso Armada fue creer que todos aquellos que le hablaban mal de Suárez estaban dispuestos a dar un golpe contra Suárez o a embarcarse en una operación como mínimo de dudosa legalidad. Eso ya se acerca un poco más a la trama que estaba en torno a Alfonso Armada o que Alfonso Armada quería aglutinar y darle forma, y que es finalmente lo que aparece en ese gobierno en la sombra que ustedes han visto. El gobierno que fue pergeñando al hilo de esas conversaciones con gente que le hablaba mal de Suárez, que le planteaba alternativas, que se mostraba impaciente, que se mostraba dispuesta, etc. Eso yo creo que no se puede llamar una trama civil, por lo menos no exactamente una trama civil de carácter golpista. Había otra trama civil. Es posible. Lo que yo creo es que si había otra trama civil, digamos, dispuesta a apoyar un golpe de Estado, no estaba conectada con la trama militar. Esa es mi impresión. Y es mi impresión porque, sobre todo Tejero, se cuidó mucho de que en el secreto del golpe estuviera un núcleo muy reducido y plenamente incondicional de compañeros suyos, por la experiencia que había tenido con la Operación Galaxia el año en noviembre de 1978. Él y su compañero, su amigo del alma, ¿cómo se llamaba? Exactamente, Sandín Estilla, se reúnen en Galaxia con 3 oficiales a los que consideran propicios a entrar en esa operación, les cuentan la operación y al día siguiente lo sabe todo el mundo. Eso es lo que Tejero quería evitar. Por tanto, él se muestra muy celoso del perímetro de seguridad del golpe, de la trama militar. Eso por un lado. Y por otro lado, hay la prueba de que no estaban en un contacto franco, abierto, con una posible trama civil, en el hecho de que en una de las últimas reuniones golpistas, en vísperas del 23F en Madrid, si no la última, acudió García Carrés, y los militares que se iban a reunir allí, por lo menos algunos, y los demás estuvieron de acuerdo, le invitaron amablemente a salir de la reunión porque no querían paisanos con ellos. Y yo creo que eso acaba de explicar esa incomunicación entre las dos tramas, si realmente había una trama civil golpista, que probablemente estaría conectada más bien con el famoso golpe de los coroneles, que no fue del todo desmantelado el 23F. La segunda cuestión, una improbable trama exterior, más o menos creo que queda vista. No hay contactos internacionales, respaldo internacional, información internacional, complicidad con la trama golpista, ni siquiera con Armada, pero cabe la tentación, si volvemos a la primera clase, la dimensión internacional de la crisis política del año 80, de establecer una relación causa-efecto entre el problema de la OTAN, las difíciles relaciones exteriores de Adolfo Suárez, aunque fueron más difíciles, mucho más con Francia que con Estados Unidos, el problema de la OTAN, posibles presiones norteamericanas, y él es un asunto interno de los españoles. Yo creo que esa cadena de relaciones causa-efecto no existe como tal. Está el mito del elefante blanco, sobre el cual les remito de nuevo al libro de Joaquín Prieto y José Luis Barbaría, que yo creo que plantea de una forma muy original y creo que muy solvente, yo la hago mía, la cuestión del elefante blanco. No hubo ninguna personalidad que fuera identificada por los golpistas como el famoso elefante blanco. Lo que hubo fue alguna referencia realmente muy esporádica, muy en el secreto del golpe y muy en la línea armada del elefante, como un símil que englobaba al ejército español en su conjunto.
Y yo creo que es un símil que representa bien, efectivamente, la actitud del ejército, la dificultad del ejército, la resistencia del ejército para moverse, para levantarse y ponerse en marcha en la noche del 23F. Al final, Elefante fue fiel a su amo y obedeció al jefe supremo. En cuarto lugar está el recuerdo de la guerra civil. Sobre esta cuestión les diré solamente dos cosas. Primero, no es verdad que la transición se hiciera de espaldas a la historia. Yo creo que es exactamente todo lo contrario. En la transición estuvo muy presente la reflexión sobre la guerra civil, sobre los años 30, sobre el sufrimiento de la izquierda, sobre la propia meditación de la izquierda en el exilio. Yo me conozco bien el epistolario del exilio. Tengo aquí un amigo, Octavio Ruiz Mazón, que lo conoce mejor que yo incluso, y lo que nos muestra ese epistolario es el propósito de que si en España volvía a haber algún día libertad, se hicieran las cosas de otra forma, porque si se hacían como en los años 30, acabarían como en los años 30. Y eso es cierto, sobre todo en cuanto a la guerra civil. Les decía el otro día que si hay un proyecto histórico, en realidad hay varios subordinados a él, la modernización, el fin del aislamiento, etcétera, la europeización, pero si hay uno que aglutina a partir de la generación de la transición, sobre todo, pero que aglutina a otras generaciones, otras ideologías, otros partidos políticos, es la voluntad de superar la guerra civil y, desde luego, de evitar otra guerra civil. Y de ahí las palabras de Milans, cuando Quintana le llamó por teléfono al principio del golpe para saber exactamente qué se traía entre manos, qué pretendía, qué estaba haciendo, qué era aquello, ¿no? Milans le contó lo que pretendía y Quintana casi le dijo: Jaime, eso es la guerra civil y tú y yo ya la hemos hecho. Y hay otros precedentes históricos que algunos recordaron aquella tarde-noche, por ejemplo, el golpe de Pavía, con la misma puesta en escena, en enero de 1873, poniendo fin de 1874, poniendo fin a la República Federal. Hay una serie de recuerdos que tienen un efecto, como diría yo, profiláctico sobre la historia, sobre el pasado, sobre los dramas colectivos. Al final hay una actitud que por fortuna fue minoritaria, pero que estuvo también ahí en la transición y en esta época. Es lo que le dijo el escritor José Bergamín, poco antes de morir, muere el año 83, esto debe ser el año 81, 82, a Fernando Savater, y que Savater recoge en sus memorias. Desengáñate, lo que este país necesita es otra guerra civil, pero que esta vez ganen los buenos. Por fortuna, nadie pretendió que hubiera una nueva guerra civil, aunque ganaran los buenos. Bien, todo ello lleva finalmente al principio, la importancia de los símbolos, la importancia de las imágenes, lo que les decía al principio de esta intervención, y con ello acabo, la necesidad de volver a las imágenes, de volver a las fuentes que son ciertas, que además tienen una capacidad de evocación extraordinaria, más que muchos testimonios, más que muchos documentos, y además son verdad. Y además cada uno puede dejar que le hable esa imagen por sí mismo y ver qué nos dice en cada momento. En cada efeméride probablemente nos dice algo distinto. Yo quería rescatar una de esas muchas imágenes, tal vez no la más recordada, no la más conocida. Es la imagen de un grupo de guardias civiles que habían participado en el golpe y que salieron huyendo por una de las ventanas del Congreso de los Diputados. Porque esta imagen a mí me recuerda algo que se contó del golpe de Pavía contra la República, la entrada, la irrupción de los soldados de Pavía en el Congreso de los diputados huyendo despavoridos por las ventanas y Pavía diciéndoles, tranquilos, no hace falta que salgan por la ventana, pueden salir por la puerta. Y me recuerda también, y acabo con esto, aquella famosa frase de Marx: cuando se expulsa la historia por la puerta, acaba volviendo por la ventana. Pues bien, aquella tarde el golpismo entró por la puerta del Congreso de los Diputados y huyó por la ventana del Congreso, esperemos que para siempre. Nada más, muchas gracias.
Estupendo. El tercer acto, ¿no?, de la obra. Muy bien, pues Ale, tenemos un poquito de margen para el coloquio, que seguro que muchos de ustedes o algunos de ustedes quieren utilizar para plantear algunas cosas. He visto la primera palabra, sí, porque quedó ayer pendiente, ¿no? Muy bien. Y después el profesor Rillo. Perdón, medio segundo. El profesor Fuentes ha conocido, porque además tuvo entrevistas con él, con Armada, esto de dentro o fuera Armada, es que era gallego. No, no es ninguna broma, es que forma parte de también forma parte del modo de ser, ¿no? Perdón. Y bueno, y con respecto a, vamos, perdonen ustedes el tópico, ¿no? Tenemos todos muy buenos amigos gallegos. Vale, perdón. Muchas gracias. De eso quería precisamente hablar, del galleguismo de Armada. Profesor, muchísimas gracias por estas clases magníficas. Yo tengo un lamento, y es que me temo que nos ha convertido a todos un poco en enfermos del 23F, como a Javier Cercas y como a ti mismo, ¿no? Se convierte en una obsesión, sobre todo después de estas clases tan teatrales, ¿no? Yo me quedé ayer con las ganas de preguntar por el papel, o sea, de la relación de Armada con el rey. Tú dices en un momento dado ayer que él, en el verano de 1977, que es una chorrada pensar que se marcha de Zarzuela porque se lo pide a Suárez porque ha intervenido en un acto de Alianza Popular, que eso no tiene sentido, ¿no? Entonces me quedo con esa duda, y como los periodistas somos muy inquietos e impacientes, esta mañana llamo a un general amigo que era capitán en la Brunete en el 23F y me dice: mira, se fue de Zarzuela, no tuvo Suárez absolutamente nada que ver con su salida de Zarzuela, se fue porque Armada era muy ambicioso y quería seguir su carrera militar, y sabía que si se quedaba en Zarzuela le iba a pasar como al pobre Montojo. El pobre Montojo era un ayudante de campo, primo de Íñigo Méndez de Vigo, por cierto, sobrino de Carmen Díez de Rivera, que se quedó en Zarzuela y su carrera militar se arruinó, ¿no? Se quedó allí toda la vida como ayudante. Entonces, Armada le pide al rey que, por favor, que lo deje marcharse para seguir con su carrera. Creo que fue a la Academia de Segovia, ¿verdad?, de artillería. Él era artillero. Para esos pasos que tenía que dar. Entonces, a continuación, va a Lérida, y en la famosa comida y tal. Allí en Lérida me cuentan que tenía a cargo una división de 22.000 hombres, con lo cual traerlo a Madrid para tener a cargo a su ayudante y a su chofer no tiene sentido, si la teoría de la conspiración del rey. Entonces tú haces ese apunte y yo pregunto y pienso, bueno, ¿por qué lo trae de vuelta 3 años después a Madrid? Acabas de decir de nuevo que no crees para nada que eso fuera siguiendo esa teoría de la conspiración, ¿no?, de la participación del rey, sino todo lo contrario. O sea, el rey lo trae a Madrid, lo podía haber propuesto como presidente del gobierno y no lo hace. Traerlo a Madrid es es una despromoción, si quieres, ¿no? Lo hace porque necesita llegar a ser teniente general, que es lo que aspira a ser Armada. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, lo que a mí me fascina el personaje, ¿no? ¿Hasta qué punto en tus conversaciones con él te das cuenta del malabarismo permanente que hace este hombre, ¿no? Eres muy generoso y nunca lo acusas de mentirte, pero al final la conclusión que saco, y corrígeme si esta fuente estaba equivocada, es que el general Armada es un malabarista que intenta, un trilero, ¿no?, como se dice ahora, intenta quedarse con todo el mundo, incluido el rey, ¿no?, al que pretende salvar de esa situación. Me gustaría saber si se lo dices en tus conversaciones, que no le estás creyendo, que está intentando engañar a todos y que por eso fracasa, ¿no? Porque es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo y pretender que esto saliera bien. Perdón, un último, tú eres muy honoroso y lo describes como personaje indescifrable. ¿A quién, perdón? Armada, personaje indescifrable. Este general amigo me dice que era antipático, altivo, un caballero, por supuesto, a todas las luces, pero que muy pagado de sí mismo y que se creía destinado a ser presidente del gobierno, a salvar España, y que de ahí venía la mala relación con Adolfo Suárez, al que consideraba un cateto, ¿no?, de Ávila, que no estaba
a su altura. Muchas gracias y perdón por esta intervención. ¿Contesto ya? Gracias. No sé, la pregunta al profesor Rillo está más o menos relacionada. Contesta primero. Sí. Bueno, vamos a ver, es el personaje más complicado de todo el drama o de todo el esperpento. Realmente admite cualquier género, el lírico, el esperpento, el heroico, empezando por lo último, si me pareció altivo o antipático en absoluto, me pareció afable, me pareció un hombre acogedor, me trató muy bien, no me pareció un mentiroso, por eso no lo llamo mentiroso. Aunque lo que dijera, desde luego, me pudieran parecer, y creo que eran, contradicciones flagrantes. Porque, insisto, hay cosas que contradecían su propio testimonio en las memorias. Pero, desde luego, no tuve la sensación de estar hablando con un mentiroso. Y recuerdo que en un momento dado me preguntó si él me parecía a mí un energúmeno. Y desde luego era otra cosa que tampoco parecía. Tenía un aire cortesano. Un aire cortesano. Versallesco, que por tanto no cuadra demasiado con todo eso y a la vez explica cierta doblez. ¿Por qué dejó la zarzuela? Bueno, esa explicación que has dado tú, Ana, es la que daba él. Que él no se sintió echado de la zarzuela y que para su carrera pues a él le interesaba salir de allí y tener mando en plaza. Y por tanto no lo vio como algo traumático, ni como una afrenta de Suárez, ni nada de eso. Él desdramatizaba su salida de la zarzuela. Lo que yo dije ayer es que aparte de ese incidente a propósito de las elecciones del 15J, que por lo visto, pero yo creo que eso es la anécdota ya, por lo visto Armada utilizó, creo recordar, papel con membrete de la Casa Real o de su despacho para contribuir a la campaña electoral de un familiar suyo a favor de Alianza Popular. Yo creo que por eso no fue, pero eso indica un poco en qué onda estaba Armada. Estaba en una onda mucho más conservadora que Adolfo Suárez, mucho más conservadora que la transición que estaba ya en marcha. Por supuesto, no había entendido para nada la legalización del PC, y se estaba distanciando del rey también en parte por el apoyo a Suárez. Yo creo que eso es lo que ocurre. Y luego hay una cosa muy importante. Por eso lo que me dijo alguien, que en realidad no fue Suárez, que fue el rey, tiene cierto sentido. Yo creo que el rey no quería junto a él a nadie que le controlara, a nadie que hiciera de tutor, de ayo, de instructor, que le tratara a nadie de la generación anterior. Punto. Y en ese sentido, yo no sé de quién partió la iniciativa, pero yo creo que el rey se sintió liberado, aunque solo sea por esa razón. ¿Por qué le trae a Madrid el rey? Le trae porque Armada venía informando al rey de la peligrosa situación en la que estaba el ejército. Ese es el tema, por lo visto, de la famosa conversación. Bueno, famosa, habló de ella, los enfermos del 23F lo consideramos famoso, ¿no? Pero, en fin, a lo mejor hay gente aquí que no sabe que en las Navidades del año 80 hay una reunión, hay una conversación entre Armada y el rey en Baqueira. La familia real va a esquiar a Baqueira, Armada tenía su destino en Lérida, se acerca allí, está invitado a una cena a la que asiste no sé si... asiste la madre de la reina, me parece, etcétera, pero antes tiene una larga conversación. Y en esa conversación Armada le cuenta cómo ve la situación militar, que está absolutamente descontrolada, que la situación es muy peligrosa. Yo le pregunto, ¿hay descontento? Y me dice, no, más que eso. Más que eso. Y a partir de esa conversación entre los dos, esa misma noche probablemente, el rey llama a Suárez, que estaba en Ávila, y le pide que se presente allí inmediatamente a una reunión, esta sí, completamente secreta. Y ahí el rey le cuenta cómo está la situación militar según Armada y que eso no puede seguir así, que el ejército se les ha ido de las manos y que haga el favor de tomar el mando y de tratar a las Fuerzas Armadas de otra forma, porque aquello no está funcionando. Y aquello sigue sin funcionar. Y de ahí la idea del rey, creo yo, de traerse a Armada a Madrid
para que haga con el ejército lo que ni Gutiérrez Mellado ni Suárez son capaces de hacer, que es reconducir la situación militar. Yo creo que esa es la razón. Y lo de la predestinación, desde luego, lo has clavado. Es así, o lo ha clavado tu amigo. Es así. Realmente era un hombre que se sentía predestinado. No sé si a ser presidente del gobierno o a otras cosas, pero tenía un sentido de la predestinación personal. Profesor Rillo. Muchísimas gracias de nuevo por este magnífico desenlace. Volviendo a las fuentes, yo quería preguntar qué limitaciones todavía ve usted, sobre todo en las propias fuentes, sobre el tema. Es decir, qué documentos le hubiera gustado encontrar para arrojar todavía más luz. A lo mejor los papeles del CSIC, no sé. Y luego una curiosidad rápida, gracias a la transcripción que ha hecho, me llama la atención cómo el profesor Linz no mecanografiara esos documentos de Toledo, porque de verdad se lo agradezco. Hay que hacer un ejercicio de experiencia para transcribir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué papeles quedan por descubrir? El problema es que no sabemos qué papeles hay. Yo le diré mi impresión. Mi impresión es que un golpe de Estado no se hace con papeles. Que un golpe de Estado no se hace con papeles y, por tanto, los historiadores somos muy fetichistas con los papeles, pero a veces hay que resignarse a la idea de que no existe una prueba documental de ciertas cosas. Eso por un lado. Se ha hablado muchas veces de la existencia de las famosas grabaciones telefónicas de esa noche, si existen o no existen. Por ejemplo, Javier Cercas me dijo que él creía que lo que existía sobre eso ya se conocía. Por tanto, nadie se guardaba nada. Nadie se guardaba esas cintas en su casa. Lo que a mí me han dicho, y casi me consta, y lo que he creído hasta que Javier Cercas casi me convenció de lo contrario, es que existe una copia de esas grabaciones, que sería la fuente fundamental, porque eso no engaña. O sea, eso no es el relato escrito 10 años después. Eso no es una cosa justificativa cuando se sabe que ha fracasado el golpe para justificar el papel de uno. Eso es Ese es el golpe en tiempo real, si existe. Desde luego hay fragmentos que existen, las conversaciones, por ejemplo, de Tejero con García Carrés, las conversaciones de García Carrés con Milans, por lo menos una que yo recuerde. Lo que sí le digo también es una cosa. Si un día se llegan a publicar esas grabaciones, y por tanto podemos decir, bueno, ahora ya realmente, a partir de aquí, si esto coincide con la versión oficial, el que quiere inventarse una teoría alternativa ya lo tiene muy difícil. Bueno, pues yo creo que eso no va a ocurrir. Porque si eso ocurre, siempre se podrá decir que se ha desclasificado la parte de las grabaciones o de la documentación que coincide con la versión oficial y se ha mantenido al margen aquella parte que no coincide. Por tanto, el problema de las teorías conspirativas es que son imposibles de demostrar. De demostrar que no lo son, porque se mueven en unas categorías en las que es muy difícil demostrar la falsedad de determinados datos, de determinados testimonios y sobre todo determinadas cadenas de relaciones causa-efecto. Es decir, que una teoría conspirativa puede empezar con un dato que sea cierto y a partir de ahí ir tirando de ese dato y creando una línea de puntos que al final, una flecha, apunta a esto. El golpe de Estado fue esto. Pero esos son juegos de malabares en los que no se puede entrar. Es decir, hay que empezar por descartar esa forma de reconstruir el pasado. Y hay que admitir que la reconstrucción del pasado a través de la historia es siempre imperfecta. La verdad crea relatos imperfectos. Es la mentira la que crea relatos perfectos. Por eso los historiadores estamos en inferioridad de condiciones ante cierto tipo de investigaciones o teorías. Las teorías conspirativas tienen una ventaja enorme y es que todo cuadra. Tienen un pequeño efecto y es que son falsas. Venga, más, por favor. Pablo. Es director de la Fundación Transición, por tanto. Enhorabuena, profesor, porque han sido 3 días realmente apasionantes, sobre todo con su capacidad de oratoria que nos tiene a todos totalmente nerviosos a ver cuál va a ser el próximo conejo que sale en la chistera. A mí me ha gustado especialmente hoy el símil de los semáforos, ¿no? Cuando va Armada y habla con
con Tejero, y entonces sale ese semáforo en rojo. Y luego, cuando ha dicho aquello de que luego habría otros semáforos, que ya veríamos que si se hubiera estado en verde, o si se hubiera abierto, pues o luego habría otros semáforos, ¿no? Entonces, a mí, de toda la historia del 23F, el siguiente semáforo siempre me ha parecido dificilísimo. Es decir, si realmente Tejero hubiera dicho, de acuerdo, adelante, suba usted al estrado y plantee lo que me está diciendo a mí. Realmente un parlamento secuestrado iba a aceptar una situación de facto así. A mí eso es que me parece que no puede ser. Yo a lo mejor no sé qué opinión tiene sobre esto. Gracias. Bueno, la opinión que tengo yo es más o menos la misma que tú, Pablo. Es que cuesta creer que ese Parlamento diera luz verde por seguir con ese símil a esa operación, que consiste en que bajo coacción y bajo las armas se apruebe la formación de un gobierno de salvación nacional. Supongo que aquellos con los que había hablado Armada y que más o menos habían oído hablar, un gobierno de concentración, alternativo, un militar independiente, para sacar aquello adelante y tal, si se hubieran dado cuenta de en qué se había convertido, en qué engendro se había convertido aquello, se habrían muerto de vergüenza, ¿no? Al ver cómo se les había utilizado por uno de los por una de las personas que estaban en el secreto, y por tanto creo que es muy difícil. Es decir, la operación inicialmente da la impresión. Era una nueva moción de censura, y ahí sí podían estar los socialistas, podía estar una parte de UCD, podía haber una cierta mayoría parlamentaria, que hubiera sido rara porque acababa de celebrarse una y acababa de fracasar, pero bueno, y que sería más rara si no estaba claro quién iba a ser el presidente. Pero bueno, el run a favor de una persona independiente, con el propósito evidente de aunar grupos y votos muy diversos, digamos que podía hacer medianamente comprensible o presentable esa operación. Ahora, una cosa es que esos diputados fueran a votar a favor de esa moción de censura, respetando más o menos o con una cierta apariencia de legalidad. Y otra cosa es que se prestaran esos mismos a hacer presidente Armada bajo las armas de los golpistas que les tenían secuestrados. Eso realmente cuesta mucho de creer. Y por tanto, yo creo lo mismo que tú. Creo que no habría pasado el siguiente semáforo. El último era la zarzuela, claro. Bueno, mientras va habiendo otra pregunta por parte de ustedes, ¿y qué pasa? ¿Cómo la conversación entre Armada y Tejero, cómo se demora 7 horas? No, la conversación entre 12 y 12 de la noche. Sí. Y empieza todo a las 5. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, ¿no hay contacto entre ellos? Sí, vamos a ver. Bueno, primero el asalto al Congreso es a las 6:22. Bueno, 6 y 20. Sí, bueno, 6. Sí. 4 horas, Sí. Pongamos 4 o 5 horas. Ahí hay un tira y afloja entre Armada y algunos de sus mandos. Armada se ofrece inmediatamente a ir al Congreso y buscar una solución. ¿Ah, sí? Sí, eso es inmediato. Gabeira se muestra a favor, pero hay inmediatamente algunas resistencias, tanto de la Comisión de Subsecretarios como de la Zarzuela. Y ahí hay un tira y afloja. Y hay unas idas y venidas del cuartel general al Palace y del Palace al cuartel general. Y hay un momento en el que Sabino dice, bueno, pues que vaya a título particular. Hay otros mandos militares, como Sáenz de Santamaría y Aramuru Topete, que ven el cielo abierto, inmediatamente. En cuanto Armada se ofrece, lo que tenga que prometerles, lo que pase, como lo que haya que cumplir después, eso les parece secundario. Lo primero, resolver la situación, sacar a Tejero y a sus hombres de ahí. Y tienen ahí un hombre que se ofrece a hacer la gestión. Y desde luego Aramuru Topete y Sáenz de Santamaría ven el cielo abierto. Y hay una serie de resistencias por parte de la Comisión de Subsecretarios, por parte de la INA, desde luego, por parte de la Zarzuela. Pero
a medida que esa situación se va enquistando, que hay una situación de bloqueo, que Armada va jugando sus cartas, cuidado porque esto parece que está estancado, pero yo sé que hay otras capitanías generales que se van a sumar a la sublevación si esto se demora. Ese es el juego de Armada, es decir, al grupo del Palas les dice que la situación es muy grave. Y cuando entra en el Congreso de los Diputados le dice a Tejero, su situación es muy grave porque le han dejado solo. ¿De qué se trata? De que los dos necesiten, las dos partes, un negociador que sea él y que impulse una negociación que será una especie de tercera vía entre la legalidad y el golpe. Entonces, el problema, la demora, está en la resistencia que Armada desempeñe ese papel, porque hay gente que no se fía. De hecho, hay una llamada, lo que pasa es que yo no recuerdo en qué momento, hay una llamada de la Zarzuela, no recuerdo si de Sabino, creo que sí, de Sabino a Laína, no recuerdo en qué momento, y no sé si es cuando está ya en el Congreso de los Diputados, que Sabino le dice a Laína, Armada está hasta el cuello. Y ese es un poco el run-run que se iba fraguando en las horas anteriores. Bueno, y Armada cuenta también con el respaldo de Gabeiras, su inmediato superior, que también se cree ese papel de mediador como la solución incruenta para el golpe. Muy bien. Vale, ¿alguna cuestión o podemos cerrar? Ah, perdón, sí, no lo había visto, perdona. Hola, nada, buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta que dista mucho de la calidad de las preguntas que están haciendo. Lo hago desde la ignorancia, desde una generación que únicamente sabe de este episodio, de este evento histórico, por lo que dicen los libros de historia, creo que poco contrastada. Muy sencilla. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo este acontecimiento en la opinión pública? Cómo se vivió desde fuera, desde lo que sería pues, las personas de a pie, y si cambió un poco la figura la opinión que tenía la población de Adolfo Suárez, que parecía que en un principio estaba en declive y al final ha salido reforzada. También cuál fue la opinión también o el cambio de mentalidad o el papel del monarca, del rey don Juan Carlos en este golpe de Estado. Y bueno, eso, en conclusión, ¿cuál cree que fue la opinión generalizada o mayoritaria de la población? Bueno, sí, gracias. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros podría dar una respuesta. Probablemente el conjunto de esas respuestas respondería bastante a lo que ocurrió. Hubo grandes manifestaciones en las principales capitales de provincias. En Madrid una manifestación de, 1 millón de personas. Hubo claramente un reforzamiento de la democracia, es decir, que el golpe que acabó con todos los golpes, como lo he llamado yo en mi libro, digamos que consolidó la democracia con la que pretendía acabar, es decir, que el resultado fue exactamente el opuesto al que buscaban los golpistas. Aquello puso fin al desencanto, esa fase depresiva por la que pasa la democracia española después del consenso, después de la aprobación de la Constitución, después de la ilusión que despierta siempre un cambio político. Me parece que ya les he dicho esa frase de Manuel Azaña que tanto me gusta: la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Eso lo dice en 1930. 2 años después, ya en plena República, dice lo mismo cambiando una palabra: la República no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. ¿Y por qué tiene que recordarlo? Porque también la República generó su desencanto. Por tanto, es la salida al desencanto, es la reconciliación con unas libertades que parecían insuficientes, con un régimen que parecía incapaz de resolver los problemas cada vez más graves que tenía España. El problema del terrorismo no se había resuelto con la ley de amnistía del 77, como tantos habían dicho, ¿no? Se agravó. El año 80 se llega a 122 muertos en atentados terroristas. La crisis económica no se resuelve con los pactos de la Moncloa, aunque se ataja, ¿no?, más o menos el problema de la inflación, por lo menos, si se lanza una serie de iniciativas de políticas de choque o políticas estructurales, la reforma fiscal, que fue importantísima. Pero el hecho es que la sensación que tiene la población hasta el 23F es que la democracia no era lo que ellos esperaban, no daba tanto de sí, no resolvía los problemas, es una sensación de desencanto. El famoso desencanto tiene algo de fenómeno mediático también, y eso lo vemos si comparamos los resultados de las elecciones del 79 con las del 77. Bueno, los resultados son prácticamente los mismos.
Suben un poco en diputados y en porcentaje UCD, PSOE y el PC, los grandes partidos del consenso, baja bastante, y no tenía mucho margen para bajar, Alianza Popular, que era el partido más enfrentado con el consenso y más crítico con el consenso. Por tanto, ahí no se ve mucho desencanto. Donde se ve es en la participación, que baja 10 puntos en el 79. Por tanto, hay algo de mediático. En todo caso, el 23F yo creo que pone fin al desencanto e inaugura una nueva etapa que apunta directamente ya a una alternativa de gobierno que no se producirá hasta un año y medio después. ¿Refuerza la imagen de Suárez? Yo creo que indudablemente. Indudablemente, pero de una forma un poco contradictoria. Todo el mundo siente emoción cuando ve a Suárez o a Gutiérrez Mellado reaccionar de aquella forma. Dos personas que no sabían que eso se iba a ver. Dos personas que reaccionan sin que sus asesores, probablemente ni siquiera los tenían, les digan, bueno, ahora te interesa poner esta cara, decir esto, hacer lo otro, hacer un gesto así. No, no. Hacen las reacciones, sale lo que llevan dentro, sin meditarlo. Y lo que lleva dentro, Adolfo Suárez, es un sentido de la dignidad institucional que le hace sentarse sentado en su escaño mientras los golpistas ametrallan el techo del hemiciclo. Ahí está un mensaje, ¿no?, sobre la calidad de la democracia y de algunos de sus protagonistas. Entonces, efectivamente, reforzó la imagen de Suárez, pero de nuevo es una historia muy contradictoria, ¿no? Y en este caso no tiene un final feliz. 2 años después, mejor dicho, 1 año y medio después, Suárez se presenta a las siguientes elecciones al frente de su nuevo partido. Todos sabemos cómo acaba la historia entre Suárez y UCD. Se presenta al frente del CDS y Suárez consigue 2 escaños de 350. En cuanto a la imagen del rey, es evidente que es un hito clave, no el primero, pero sí un hito clave en la consolidación de ese fenómeno histórico tan complejo que es el juancarlismo. Y, por cierto, hablando del juancarlismo, recuerdo que Alfonso Armada me dijo, contándome esa tensa conversación que tuvo con Gutiérrez Mellado, que él describe aquí en la carta que me mandó, en que le dijo, bueno, la situación está muy mal y hay un golpe en marcha. Así que tú verás lo que hace, ¿no? Gutiérrez Mellado le dijo que no había nada de eso, que él sabía cómo estaban las cosas, que la situación estaba controlada y que le prohibía hablarle al rey en esos términos y crear alarmismo. Entonces, Armada invocó la monarquía. La monarquía, hay que salvar la monarquía, la monarquía, la monarquía. Y Gutiérrez Mellado le dijo, perdona, yo no soy monárquico, yo soy juancarlista. ¿Quién le dijo esto? Gutiérrez Mellado a Armada. Bueno, como ven ustedes, esto ha merecido la pena, sobreponerse a la adversidad estos 3 días y estar aquí juntos, ¿no? Muchas gracias, querido Juan Francisco, y desde luego muchísimas gracias a ustedes. Tenemos la siguiente convocatoria, está pensada para el 15, 16 y 17 de este mes de febrero. Vamos a ver cuáles son las circunstancias, pero otro buen tema, del todo distinto, pero es a propósito de educación y sistema educativo, elección de escuela, evaluaciones, políticas públicas, en fin, otro tema que está en candelero, ¿no? Bueno, de verdad, muchísimas gracias, y que decíamos el primer día que era la 3ª vez que pasaba por esta tribuna el profesor Fuentes, bueno, que sea la 3ª de bastantes más, y que no tengamos que esperar mucho tiempo. Encantado. Gracias.